Capítulo 361. Setsu, ¿eres realmente mi clon? Si Madara realmente se esconde en la Tierra del Hierro, será demasiado tarde para reunir refuerzos una vez lo confirmemos. ¿No deberíamos reunir nuestras fuerzas ahora y convocar una cumbre de los 5 Kage? Mifune planteó la última pregunta. Si Madara realmente estuviera en la Tierra del Hierro, sería un desastre, aniquilación total. Una vez descubierto, si las 5 grandes aldeas shinobi se unían en ese momento, podrían rodearlo y destruirlo. Por otro lado, si empezaban a buscar ahora, y Madara los detectaba primero, entonces aunque Konoha lograra mantenerse, la Tierra de Hierro se convertiría en un campo de batalla empapado en caos. Todavía no estoy seguro de que Madara esté realmente aquí, dijo Kyoichi con calma. Ese hombre tiene muchos sitios donde esconderse. También es posible que haya varias aldeas ocultas más pequeñas cerca de tus fronteras, pero esta zona es la que tiene la mayor probabilidad. Kyoichi miró a Mifune y sonrió levemente. No te preocupes. Madara no está seguro de poder derrotarme. Si lo fuera, con esa personalidad suya, ya habría salido y intentado derribarme él mismo. Tienes razón. Viniste aquí en silencio, y si hacíamos demasiado ruido, solo llamaríamos la atención. Aún así, creo que deberíamos empezar a contactar con las otras aldeas. Está bien, asintió Kyoichi. Contactaré yo mismo con Kirigakure y Tsunagakure. Pero para Kumogakure e Iwagakure, necesitaré vuestra ayuda. La vigilancia de Madara sobre las fuerzas de Konoha era sin duda infalible, solo las zonas sin patrullas de Zetsu blancos permanecían invisibles. Eso significaba que en el momento en que una unidad de Konoha se moviera, sería rastreada al instante. Sin embargo, Kyoichi tenía su propia ventaja. Sus equipos apostados en Suna, Kiri y Ame llevaban todas las marcas del dios del trueno volador, lo que le permitía transmitir información al instante evitando la detección de Madara y Black Zetsu. Iwa y Kumo, sin embargo, no tenían ese lujo. Ahí es donde entró la Tierra de Hierro. A diferencia de Konoha, la Tierra del Hierro se comunicaba principalmente a través de caravanas mercaderes. Esas mismas caravanas podrían usarse para contactar en secreto con otras naciones. Había incontables caravanas saliendo de Hierro cada día. Uitetsu no podía vigilarlas todas. Eso convertía a los hombres de Mifune en los mensajeros perfectos. En cuanto a lo que vino después, no importaba. Una vez que las 5 grandes aldeas se unieran, el ejército Zetsu no tendría dónde huir. En cuanto a Madara, la fuerza del anciano era realmente formidable, pero su cuerpo había envejecido más allá de toda reparación. Aunque cambiara algunas piezas, solo podría sostenerlo durante un tiempo. Sin el Gedo Staway y sin su ejército de Zetsu blancos, con solo Zetsu negro a su lado, ¿qué podría hacer? Al final, no sería más que un hombre solitario y desesperado. A menos que quisiera imitar a Orochimaru, incursionando en la reencarnación y las artes prohibidas, no quedaba camino para él. Mientras tanto, Kyoichi, Minato y los demás seguían en su mejor momento. Cuanto más duraban las cosas, más se inclinaba el equilibrio a su favor. Por lo tanto, el primer objetivo de esta misión era eliminar a todos los Zetsu blancos bajo el mando de Madara. El propio Madara era secundario. Por supuesto, si era posible, Kyoichi tenía la intención de acabar con todo de una vez por todas. Sin cabos sueltos. Kyoichi salió silenciosamente de la residencia de Mifune. Mifune no dio ninguna alarma. Tras pensarlo un poco, tuvo que admitir que Kyoichi tenía razón. Aún no sabían si Madara estaba siquiera en la Tierra del Hierro. Actuar impulsivamente solo podía alertar al enemigo. Así que, una coordinación silenciosa, un cerco cada vez más fuerte, ese era el camino más sabio. Con la decisión tomada, Mifune comenzó a moverse rápidamente. Mientras tanto, Kyoichi usó Liberación Tierra para localizar a Jiraiya, que en ese momento se escondía dentro de un sapo gigante para evitar ser detectado. Solo apareció cuando Kyoichi llegó. ¿Qué se supone que es esto? Kyoichi alzó una ceja. La precaución de Jiraiya era cuestionable. Había dejado atrás un clon de madera específicamente para protegerse de cualquier interferencia de los Zetsu blancos. Si uno se acercaba, actuaría de inmediato. Esconderse dentro de un sapo era demasiado. Pero, si Jiraiya era feliz, Kyoichi no discutiría. Ejem. Nunca se sabe con esas cosas raras por ahí, dijo Jiraiya, con seriedad. Entonces, ¿has hablado ya con Mifune? Sí. Tengo un mapa de la Tierra de Hierro. Tunk. Excelente. Déjame ver. Jiraiya lo cogió con entusiasmo, lo abrió y, tras estudiarlo un rato, dibujó una línea sobre él. Todo lo que está al sur de esta línea está densamente poblado. Empecemos a buscar hacia el norte. Entonces nos separaremos, sugirió Kyoichi.
Dejaré un clon para cubrir tu rastro mientras avanzo por esta ruta oriental. Ambos iremos al norte y nos reagruparemos en la frontera superior. Jiraiya pensó un momento y luego asintió. Suena bien. Separarse significaba mejor cobertura y menos tiempo perdido, no podían permitirse retrasos. Una vez establecido el plan, Kyoichi creó un clon de sombra para acompañar a Jiraiya y luego se enterró hacia el este usando liberación de tierra. Ambos hombres se desplazaron rápidamente bajo tierra. Al mismo tiempo, los guerreros élite de Mifune partieron de la Tierra del Hierro hacia las demás naciones. Para mantener el secreto, viajaron junto a caravanas mercaderes antes de separarse y avanzar a toda velocidad. En otro lugar, dentro de la guarida oculta de Madara, Black Setsu acababa de regresar de fuera y fue inmediatamente a comprobar cómo estaba Madara. ¿Qué tal? Está casi terminado. El cuerpo de Madara-sama pronto volverá a su mejor momento. Nadie en este mundo podrá oponerse a él. Uf, murmuró Setsu Blanco. Black Setsu quiso poner los ojos en blanco. ¡Qué panda de idiotas! Si la línea de Asura no fuera tan terca, habría cambiado de bando hace tiempo. Suspiró suavemente. Entonces, desde dentro de la cámara se escuchó una risa profunda y retumbante. Ja 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 ja. Éxito. Lo he conseguido. La caverna tembló violentamente cuando Madara salió disparado de detrás de un muro de piedra, riendo a carcajadas. Su piel era pálida resultado de los injertos celulares de Witesetsu. Pero eso por sí solo no habría tardado tanto. Durante meses, había estado experimentando intentando equilibrar el poder de las células de Hashirama con su propio Sharingan y el tejido Setsu. Ahora, lo había conseguido. Aunque no era su verdadero apogeo, su poder actual lo situaba una vez más entre los más fuertes del mundo shinobi. Sin embargo, había una función nueva. Un tercer ojo apareció en su frente cerrado por ahora. Black Setsu se quedó paralizado. Había estado fuera un tiempo y no había seguido el progreso de Madara. Caramba, volviste a modificarte a ti mismo. Aún así, tenía que admitirlo, funcionaba. Si no era posible un poder superior del Sharingan, aumentar el número de ojos era otra forma de potenciarlo. Ingenioso, de una manera retorcida. Madara se volvió hacia él. ¿Qué has aprendido fuera? El enemigo ha movilizado a todos sus shinobi de liberación de la tierra para buscarnos. Recomiendo retirarse. Enfrentarse ahora sería imprudente. Madara suspiró. Black Setsu frunció el ceño. ¿Por qué suspiras? La mirada de Madara se agudizó. Setsu, ¿eres realmente mi clon? Por un instante, el corazón de Black Setsu dio un vuelco. Menos mal que no tenía rostro, su forma negra y sin rasgos no delataba ninguna reacción. Pero aún así. ¿Qué le pasa a este viejo ahora? Capítulo 362. La guarida, tan cerca que podrías tocarla. Aunque seas mi creación, no te pareces en nada a mí, dijo Madara con frialdad. Mientras tú no mueras, yo no moriré. Tarde o temprano, volveré a levantarme. ¿Qué hay que temer de un mero mundo shinobi? Madara se burló, sin dudar de la identidad de Black Setsu. Al fin y al cabo, él mismo lo había creado, pero no podía evitar encontrar insoportable la timidez de la criatura. Eran completamente opuestos en cuanto a temperamento. Black Setsu permaneció en silencio. Sus objetivos nunca habían sido los mismos. El plan del Ojo de la Luna era solo la obsesión de Madara. Su verdadero propósito era resucitar a Kaguya Tsutsuki, no satisfacer la sed de batalla de Madara ni sus delirios de divinidad. ¿Pero qué otra opción tenía? Cuando el brazo se enfrenta al muslo, siempre pierde. Por mucho que discrepara, las cosas seguían desarrollándose según la voluntad de Madara. Ser una herramienta que no puede resistir órdenes era una existencia miserable. A pesar de la frustración latente por dentro, mantenía una fachada calmada y sin expresión. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Preguntó con calma. La superficie está llena de shinobi. Están reduciendo su búsqueda. Aunque estemos enterrados profundamente bajo tierra, un usuario de liberación de la tierra podría aún descubrirnos. Rápidamente cambió de tema. Discutir era inútil. Intentar convencer a Madara de que se retirara era imposible. Una vez que ese hombre decidiera un curso de acción, nunca daría marcha atrás a menos que le golpeara sin sentido con una patada de mula. Madara, sin embargo, parecía perfectamente sereno. Mientras pulía su arma, respondió con una arrogancia silenciosa. No hace falta prisa. ¿Y qué si nos encuentran? Cuando llegue el momento, veremos quién acaba presentándose. HMPH, ya puedo sentir la emoción de la batalla. Si Madara estaba encantado o no, Kyoichi no lo sabía. Pero estaba encantado, realmente encantado. Madara estaba cerca. Aunque no habían localizado su posición exacta, Kyoichi ya podía percibir ese tenue y ominoso chakra en el aire.
Más que eso. La rama de árbol dios que antes cortaba para investigar ahora reaccionaba por sí sola. Eso solo significaba una cosa. Una enorme concentración de células de Hashirama yacía cerca. La guarida de Madara estaba justo aquí. Muévete. Retira. ¿Lo encontraste? Susurró Jiraiya. Kyoichi asintió. Sí. Está en esta zona. No necesitamos localizarlo con precisión todavía. Basta con reducir el rango. No tiene sentido precipitarse ahora. Puedo notarlo, hay más de una de esas cosas ahí abajo. Apenas podía contener su emoción. Finalmente. El anciano se había escondido en las profundidades más septentrionales de la Tierra del Hierro. Y luego tuvo la osadía de decirle a Obito que su reunión era por casualidad. Claro, como si cualquiera se lo comprara ahora. Jiraiya estaba igual de eufórico. Si no fuera porque estaban muy profundos bajo tierra, podría haberse levantado y gritado de alegría. Los dos se retiraron rápidamente. Ir más lejos sería peligroso. Aunque Kyoichi tenía plena confianza en que podría enfrentarse a Madara de frente, su ambición iba más allá. No solo quería a Madara, quería eliminar también a todos los Zetsu blancos. Eso era un listón mucho más alto de superar. Una vez que se retiraron a una distancia segura, Kyoichi usó al dios del trueno volador para teletransportarlos a kilómetros antes de exhalar lentamente. ¿Crees que Madara nos ha notado? Preguntó Jiraiya. Difícil de decir. Probablemente no, respondió Kyoichi. Solo los he sentido usando esto, no pura percepción de chakra. Mi rango de detección está muy por encima del suyo. El único que podría haberse dado cuenta fue esa cosa completamente negra. Por supuesto, se refería a Black Zetsu. Si alguien del bando de Madara podía ocultarse de su descubrimiento, era solo ese. Pero incluso entonces, dudaba que Black Zetsu fuera omnipotente. ¿Y ahora qué? Esperamos, dijo Kyoichi tras una pausa. Hasta que lleguen todos. Mantendremos esta posición durante los próximos días. Si hay algún movimiento bajo tierra, lo detectaremos inmediatamente. Casi había perfeccionado su dominio de la transformación de liberación Yin. Lo único desconocido que quedaba era el chakra del 10 colas, si podría interferir en el desarrollo futuro. Pero ese problema podía esperar. Black Zetsu ya era una variable fuera de todos los planes conocidos. Si lo peor iba a pasar, siempre podrían dejarlo en paz. Por ahora su caída llegaría eventualmente, quizá en la próxima generación. Naruto, Sasuke, alguien lo acabaría. Aunque, en realidad, Black Zetsu quizá ni siquiera viviría para ver ese día. Después de todo, si Madara caía, ¿qué podría hacer? Sin un anfitrión adecuado, nunca lograría lo que tuvo en esa otra línea temporal. En cuanto a Nagato, la investigación médica de Tsunade estaba casi terminada. Solo quedaba la etapa final. Ahora que habían confirmado la ubicación de Madara, la operación de Nagato podía finalmente comenzar. Kyoichi sacó un papelito, apuntando rápidamente los detalles del paradero de Madara, y luego lo envió a través de una marca del dios del trueno volador. ¿No vas a volver? Preguntó Jiraiya. Dejé un clon de sombra en la instalación de investigación, respondió Kyoichi. Déjalo encargarse del informe. Este lado es más importante. Si Madara se traslada, ni tú ni mi clon podríais detenerlo. Mientras tanto, de vuelta en Konohagakure, las cosas no estaban ni de lejos tan relajadas. El tercer Hokage había llamado a la puerta. Tsunade, ¿qué planeas exactamente? Exigió Hiruzen. Vuestros laboratorios, vuestros equipos, vuestros gastos ya han superado los niveles de guerra. No me digas que realmente has encontrado a Madara. Estaba claramente ansioso. Por supuesto, sabía un poco sobre la situación de Madara, pero los movimientos de Tsunade y Kyoichi últimamente se sentían, final, como preparativos para un enfrentamiento definitivo. Sin embargo, no había compartido ni una palabra con la generación anterior. ¿Estaban siendo apartados? Tsunade se frotó las sienes. Sensei, por favor, no se meta en esto. Ahora eres el director de la academia. Céntrate en la siguiente generación. Esta es la lucha de nuestra época. ¿Qué tontería es esa? ¿Crees que Sarutobi Hiruzen teme a la muerte? Ladró, golpeando el escritorio con la mano. Pero entonces, al ver su agotamiento, su tono se suavizó. Al menos dime qué pasa, Tsunade. Suspiró impotente. No es que desconfiara de él, simplemente no quería que lo arrastraran a otro campo de batalla. Ya lo había dado todo una vez. ¿Por qué iba a sangrar la vieja guardia de nuevo cuando la nueva se había vuelto fuerte? Ahora mismo, Kyoichi y Jiraiya están, HM. Antes de que pudiera terminar, un pequeño trozo de papel apareció en su escritorio. Lo atrapó instintivamente, lo escaneó, luego sus ojos se abrieron de asombro y deleite. Miró a Hiruzen. Lo han encontrado. ¿Qué?
Madara se esconde en las regiones septentrionales de la Tierra del Hierro. Kyoichi acaba de confirmarlo. Dice que tenemos que preparar la operación de Nagato y comprobar si tiene algún sello. La alegría inundó su rostro. Sin pensarlo más, tomó la mano de Hiruzen. Justo a tiempo, Sensei. Puedes encargarte del papeleo, aquí tengo que ir al hospital para el procedimiento. No hay tiempo que perder. Antes de que Hiruzen pudiera protestar, desapareció en un torbellino de movimiento. El tercer Hokage se quedó allí, atónito. ¿Para qué he venido aquí otra vez? Ah, claro. Para averiguar qué estaba pasando. Miró la montaña de documentos sobre el escritorio de Tsunade y no pudo evitar suspirar. ¿Era esto, venganza por los viejos tiempos? Con una sonrisa cansada, se sentó en una silla. Hacía mucho que él mismo no se encargaba del papeleo oficial. Y después de todos estos años, seguía siendo tan terrible como lo recordaba. Capítulo 363, Trasplante. La voluntad de Nagato. Hospital de Konoha. Durante los últimos días, Nagato había estado trabajando con la División de Investigación Médica en Konoha. Al principio, su papel era sencillo. Cooperar con los ninjas médicos proporcionando muestras como sangre y tejido. Pero con el tiempo. Habiendo entrenado recientemente en ninjutsu médico bajo Shizune, Nagato había hecho un progreso notable. Tanto a su estudio como a su participación en estudios, su dominio de las técnicas médicas avanzaba a un ritmo asombroso. Al principio, simplemente observaba. Entonces, empezó a entender qué hacían los demás, y por qué lo hacían. En poco tiempo, pudo discernir claramente la función y el funcionamiento de todo tipo de instrumentos. Aún no comprendía los principios subyacentes, pero incluso eso era suficiente para apreciar de verdad la enorme brecha entre Amegakure y la tecnología médica de Konoha. Y esto fue solo la punta del iceberg. La diferencia entre las dos aldeas no era solo algo. La disparidad no se limitaba a la fuerza shinobi, eso era solo la superficie. La división más profunda estaba en economía, medicina y educación, áreas donde Konoha aplastaba por completo a la competencia. Y no era solo Amegakure. Para ser precisos, ninguna otra aldea en todo el mundo shinobi podría igualar la plenitud y el poder de Konoha. Por eso siguió siendo la aldea número 1. Eran demasiado completos. Sin debilidades, no había forma de atacarlos eficazmente. Iwagakure, Tsunagakure, sus carencias eran evidentes a simple vista. Incluso Kumogakure, a pesar de su fuerza bruta, quedó rezagada económicamente. Y además, la mayoría de los que estaban en Kumogakure eran especialistas en liberación de rayos. Sus otros jutsus carecían de algo. Simplemente no podían compararse con el equilibrio de Konoha. Nagato observaba y pensaba en silencio cuando, Tsunade Hime. ¿Cómo va el análisis de Nagato? ¿Podemos continuar con el trasplante? Tras múltiples pruebas, su cuerpo muestra una excelente compatibilidad con esas células especiales. Prácticamente no hay rechazo. Creemos que está plenamente cualificado para el trasplante de corazón. Le entregaron a Tsunade un informe detallado. Lo leyó detenidamente. ¿Y cómo es la compatibilidad con las celdas del primer Hokage? Extremadamente alto, alrededor del 80%. Si las células especiales no cubren las necesidades médicas en una emergencia, podemos usar el protocolo de respaldo. Tsunade asintió. Nagato, ¿y tú? ¿Cuál es tu postura? Su tono se volvió solemne. La decisión de Nagato era lo que más importaba. Si se negaba, no le quedaría más remedio que pasar al plan B, quitando el Rinnegan. Ese era el problema central, el Rinnegan. Con el tiempo, habían aprendido que su portador debía poseer ciertos rasgos genéticos, linajes en Uchiha. Poseer cualquiera de los dos era suficiente para alojar y controlar al Rinnegan. Actualmente, ningún Uchiha tenía la fuerza ni la aptitud para empuñarlo. Shisui tenía potencial, pero estaba lejos de estar preparado. En cuanto a Obito, su conocimiento y poder eran insuficientes. Aún así, aún quedaban otros candidatos. Concretamente, Kushina Uzumaki y Oriri. Especialmente Kushina. El Rinnegan combinado con el chakra de las 9 colas, no igualaría al sabio de los 6 caminos, pero la carga y el drenaje de chakra de los ojos podrían compensarse. Si no fuera por la larga familiaridad de Nagato con el Rinnegan, Kushina habría sido en realidad la mejor opción. Claro, había otra opción. Destruir el Rinnegan. Pero como había dicho Kyoichi, a menos que fuera absolutamente necesario, destruirlo era lo último que querían. Después de todo, más allá de Madara, todavía estaba Tsutsuki Kaguya. Y probablemente, descendientes suyos aún existían junto a él. Sin el Rinnegan, quizá nunca encontrarían la manera de luchar contra ellos.
Aunque la resurrección de Kaguya pareciera imposible, había otras amenazas, como el clan Tsutsuki más allá de este mundo, la rama del valle. Tsunade no creía que ese clan tuviera malicia. Pero Kyoichi no confiaba en ellos en absoluto. Insistía en que algún día podrían descender para destruir el mundo shinobi, murmurando cosas como: el tiempo erosiona todas las cosas. Sonaba absurdo, y sin embargo, cuando lo pensaba, había cierta verdad en sus palabras. No podían poner el destino del mundo shinobi en manos de la buena voluntad de otros. Este era su mundo, y tenía que ser protegido por su propio poder. Aunque el Rinnegan alguna vez perteneció a Madara. Ahora que estaba en sus manos, les pertenecía. Nagato miró a su alrededor y asintió sin dudarlo. Lo entendía. La aparición repentina de Tsunade significaba que algo había ocurrido. Un cambio por parte de Kyoichi. Eso solo podía significar una cosa: Konoha había localizado la posición de Madara. El tiempo se agotaba. No tengo objeciones, dijo Nagato. Si es necesario, procedan con el trasplante, y también trasplante las células del primer Hokage. No codicio el poder de tu aldea. Es solo, todavía no he dominado completamente la transformación natural de Yang Release. A este ritmo, no lo entenderé antes de enfrentarme a Madara. Se inclinó profundamente. Su sinceridad era inconfundible, nada oculto, ningún motivo oculto. Aún así, el ninja médico dudó, sus ojos se posaron en Tsunade. Después de todo, estas eran las células de Ashirama. Y Nagato, no era uno de los suyos. Incluso con sangre Uzumaki, la confianza no se otorgaba tan fácilmente. Pero Tsunade no vaciló. Muy bien, dijo con firmeza. Si ya lo has tomado, no me contendré. Mi abuelo tampoco se opondría. Pero recuerda, una vez que consigas esta fuerza, úsala para la paz, no para la guerra. Su rostro se volvió solemne. Mi abuelo dedicó su vida a la paz. Aunque nunca lo logró del todo, no permitiré que nadie use su poder para sumir el mundo en el caos. Nagato volvió a inclinarse, con voz firme. Sí. No te decepcionaré. Tsunade sonrió levemente y levantó la mano. Todos, preparaos para la cirugía. Sí, señora. La sala se movió. Con el equipo avanzado del laboratorio, no había necesidad de reubicarse. Todo podía hacerse allí mismo, en la división de investigación médica. Justo entonces, por fin llegó el clon de madera de Kyoichi, un poco tarde. No pudo evitarlo. El pseudo árbol dios y el chakra de 10 colas eran asuntos de suma importancia. Si Orochimaru se metía con ellos, todo el plan podría venirse abajo. Así que antes de irse, dejó atrás un clon de madera y pidió a mi tocado Omura que vigilara. Orochimaru no estaba contento, pero no podía discutir. Se conocía demasiado bien. Sin supervisión, quizá no podría controlarse. Ese era el chakra del 10 colas, después de todo. Solo tenía un pequeño fragmento para estudiar, pero incluso ese había revelado misterios increíbles. Si lograba obtenerlo todo, su poder seguramente alcanzaría nuevas alturas. Pero la razón le decía, ese camino estaba prohibido. Aún así, la tentación tiraba de él. Las precauciones de Kyoichi, dejar un clon y que Omura lo vigilara, irónicamente aliviaron a Orochimaru. Al menos ahora. No tendría que luchar contra su propio deseo de morder el fruto prohibido. Capítulo 364. La mejor manera de arreglar algo listo para empezar. Sí. Todo está preparado, solo estábamos esperándote. Tu suministro de chakra es estable, ¿verdad? Tsunade lo notó enseguida. Este no era el verdadero Kyoichi, era un clon de sombra. Aún así, este clon llevaba una presencia aterradora. El cuerpo de Kyoichi hacía tiempo que se había acercado al nivel del físico de sabio de su abuelo, e incluso sus clones eran lo suficientemente fuertes como para rivalizar con shinobi de élite. No le preocupaba su habilidad. Pero los clones de sombra siempre conllevaban un riesgo. Limitaciones de chakra. Y este claramente había sido creado antes de que Kyoichi dejara la aldea. Si su chakra se agotaba a mitad de la cirugía. Eso sería un desastre. No hay problema, dijo Kyoichi con una sonrisa casual. No tengo una cantidad enorme de chakra, pero es más que suficiente para una sola operación. Además, no soy el cirujano principal, solo ayudo. Solo necesito confirmar si hay un sello maldito o no. Era cierto, comparado con su yo original, el chakra de este clon era solo una fracción. Pero comparado con cualquier otro ninja, incluso con los Chunin de alto rango, las reservas de chakra de este clon seguían superándolas con creces. Para una sola cirugía, fue más que suficiente. Y si las cosas realmente se torcían, todavía tenía chakra sabio. El chakra sabio no era una cura para todo, pero sustituirlo por el chakra normal era trivial. Tsunade exhaló suavemente, tranquilizada. Hacía mucho que no dirigía personalmente una cirugía.
Pero en el momento en que estuvo frente a la mesa de operaciones, su expresión se volvió calmada y concentrada. Nagato yacía sobre la mesa, sin anestesia. Y sin embargo, su mirada era clara, firme, inquebrantable. No necesito medicina, dijo Nagato con firmeza. Quiero ver. Quiero ver con mis propios ojos si hay un sello maldito dentro de mí. Pero, los demás intercambiaron miradas inquietas. No era solo algo sin precedentes, abrir el pecho de alguien estando completamente consciente significaba un dolor insoportable. Y hasta un pequeño tic involuntario podía significar un desastre. Usaré Genjutsu para bloquear su percepción, dijo Kyoichi con calma. ¿Genjutsu? Repitió alguien, desconcertado. Sin embargo, Tsunade lo entendió de inmediato. Así que su control de la liberación Yin había avanzado hasta aquí, ahora podía moldear el chakra Yin a voluntad para influir en los sentidos. Nagato, por su parte, sabía que su petición era excesiva, pero realmente quería comprobarlo por sí mismo. El genjutsu de Kyoichi se entrelazaba con el ninjutsu médico, alterando sutilmente las señales nerviosas de Nagato, cortando el dolor y el contacto de su conciencia. Tsunade entrecerró ligeramente los ojos. Este era el dominio de la manipulación de 5 sentidos, una habilidad que antes era exclusiva del clan Kurama. Pero el método de Kyoichi era diferente. Los Kurama usaban genjutsu puro, su liberación Yin tan refinada que podía controlar directamente la percepción. Kyoichi, sin embargo, combinó la liberación Yin con técnicas médicas, hackeando eficazmente el sistema nervioso. El resultado no fue tan elegante como la ilusión al estilo Kurama, pero tenía una gran ventaja. Podía aprenderse. A diferencia del talento hereditario de los Kurama, el método de Kyoichi se basaba en los fundamentos del ninjutsu. Cualquier ninja médico experto de nivel Chunin podría aprenderlo, porque no era realmente una ilusión, sino una forma refinada de interferencia neural, muy parecida al jutsu de perturbación mente-cuerpo de Tsunade. Pero ahora no era momento para debatir. Tsunade simplemente asintió y se puso manos a la obra. Su bisturí de chakra abrió la cavidad torácica. Nagato no sentía nada, ni dolor, ni incomodidad, pero sus ojos seguían cada movimiento. Kyoichi estaba a su lado, con los ojos cerrados en concentración. Las macetas alrededor del laboratorio temblaban ligeramente mientras su campo sensorial se expandía hasta su límite máximo. Ningún chakra ajeno podía pasar desapercibido para él. Nagato sintió como su corazón se calmaba. Con Kyoichi aquí, nada saldría mal. Tsunade hizo una pequeña incisión y comenzó a sondear con chakra, escaneando los órganos con cuidado. Una vez confirmado, amplió ligeramente el corte y se preparó para insertar una sonda diagnóstica. Espera, Nagato, intenta concentrar tu chakra en tu corazón. ¿Así? Vale. Nagato accedió. Esa era la ventaja de que él era consciente, coordinación total. Concentró chakra en su corazón. Era algo que ninguna persona cuerda intentaría jamás. El corazón era demasiado delicado. Un pequeño error podría ser fatal. Solo aquí, en este laboratorio controlado, podía siquiera considerarse. No sabía qué pasaría, pero pronto sintió una extraña debilidad. Su pecho se apretó cuando el chakra allí se disipó al instante. ¿Qué? Los ojos de Kyoichi se abrieron de golpe. Tal como pensaba, murmuró. Antes, cuando el chakra de Tsunade sondeaba la zona, había percibido una leve onda extraña, fugaz, casi imperceptible. Una presencia que no era suya. Desapareció demasiado rápido para analizarlo, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kyoichi sospechaba de un sello maldito, probablemente plantado por Madara. Así que le pidió a Nagato que canalizara chakra en su corazón, desencadenando su reacción refleja, y, efectivamente, salió a la superficie. Tsunade se inclinó más cerca, con la mirada aguda. Ahí, una fórmula, grabada en el tejido cardíaco. Es un sello de algún tipo. Maldita sea, Madara realmente tenía un método para controlar a los demás. ¿Pero por qué nunca me di cuenta? Probablemente tiene funciones pasivas, como impedir que te quites la vida, supuso Kyoichi. Nagato guardó silencio. Ese, tenía sentido. El corazón era frágil, sobrecargarlo con chakra lo dañaría, así que nadie lo haría de forma natural. Un lugar perfecto para que Madara ocultara su control. Tsunade frunció el ceño. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo lo quitamos? El sello estaba incrustado profundamente en el músculo cardíaco. Intentar disiparlo podría dañar fácilmente el órgano, y no había garantía de que no se autodestruyera. Lo comprobaré primero, dijo Kyoichi. Si eso falla, usaremos el último recurso. Exploró con chakra. La fórmula era intrincada. Capas de diseño Uchiha entrelazadas con chakra ocular. Romperla era casi imposible. Suspiró suavemente.
Bueno, cuando la reparación falla, alzó la vista, con expresión seca. La mejor solución es el reemplazo. Tsunade hizo una mueca pero no dijo nada. No se equivocaba. Aún así, era el último recurso. Kyoichi hizo un último intento. El sello parpadeó de repente, y se movió. Tenía un mecanismo de transferencia. Entrecerró los ojos. En un instante, extendió manos invisibles, chakra esculpido a través de la liberación yin, y fijó la fórmula en su lugar. El rostro de Nagato palideció. No podía sentir dolor, pero su cuerpo temblaba instintivamente mientras el chakra ajeno se retorcía dentro de él. El sello maldito se defendió ferozmente. Su chakra era denso, de alta calidad y casi indestructible. Ni siquiera el chakra sabio de Kyoichi pudo apagarlo por completo. Kyoichi frunció el ceño. Así que, la eliminación está descartada. Voy a entrar, dijo al fin. Tsunade asintió con soltura. Entendido. Sus manos pasaron rápidamente por los sellos, el chakra médico inundando el cuerpo de Nagato. Los demás prepararon tejido celular de reemplazo, si algo salía mal, activarían el plan de contingencia al instante. Kyoichi se movió. Un chasquido de dedos, un pequeño bisturí de chakra se formó en la punta de su dedo, más fino que un cabello. Cortó la superficie del corazón, limpio y preciso. Un fragmento de tejido, y la marca maldita que lo acompañaba, se liberó. La sangre brotó, lista para estallar. Pero el chakra de Kyoichi se encendió, una pared invisible selló la herida al instante. Seal. En ello. El equipo trabajaba en perfecta sincronía. Tsunade aplicó ninjutsu médico inmediato, mientras que otros usaron células de setsu blanco preparadas previamente para parchear la incisión. En un abrir y cerrar de ojos, la herida se cerró, lisa y completa, como si el sello nunca hubiera existido. Capítulo 365. Tsunade, nunca sabes cuándo rendirte. Este tipo de marca maldita da miedo, no solo posee fuertes propiedades de adhesivo y control, sino que también puede desplazarse y ocultar su presencia. Sin tu ayuda, eliminarlo habría sido casi imposible. Tsunade no pudo evitar suspirar. Cuando vio la marca cambiar de posición de repente, el corazón casi se le subió a la garganta aterrorizada de que todos sus esfuerzos fueran en vano. Aunque lo hubieran hecho todo perfectamente, abrir el cofre sigue pasando factura al cuerpo. Después de esta cirugía, incluso alguien con la constitución de Nagato necesitaría 2 o 3 días de descanso para recuperarse. El tiempo perdido solo habría sido un golpe especialmente si hubieran fallado. Por suerte, no lo habían hecho. Menos mal que estaba mentalmente preparado. Si no, podría haberse escapado por completo. Kyoichi también exhaló aliviado. No esperaba que el sello que Madara puso sobre Nagato estuviera formado con un chakra de tan extraordinaria calidad. Las técnicas ordinarias no habrían funcionado. Por suerte, tenía un plan de contingencia. Forzando todo ese chakra en un solo punto, había podido cortarlo. Requería algún reemplazo de tejido pero ya habían preparado muestras celulares compatibles, así que no era un verdadero obstáculo. Al final, lograron resolver la situación sin catástrofe. Cuando Nagato vio el trozo de su propia carne, con esa marca de maldición tan evidente grabada, se desmayó de inmediato. No por sorpresa ni debilidad. Tsunade había usado ninjutsu médico para dormirle, para que su recuperación fuera más rápida. El resto de la operación fue solo limpieza, nada que valiera la pena para que se quedara despierto. Dejarle ver la marca maldita ya era la mayor concesión de Tsunade como doctora. Aún así, en retrospectiva, había sido bueno que Nagato permaneciera consciente. Si no hubiera estado despierto y capaz de controlar su chakra, nunca habrían encontrado la marca maldita tan rápido ni la habrían eliminado por completo. Tras terminar los procedimientos finales, Tsunade se limpió la frente. Sudor frío. Su visión se nubló un poco. Deberías sentarte y descansar. Kyoichi podía ver lo agotada que estaba. No era agotamiento físico, era el esfuerzo mental, la pura concentración que había mantenido durante toda la cirugía. Ahora que la tensión había desaparecido, su cuerpo empezaba a fallar. Tsunade miró la mano que la sostenía y parpadeó. Entonces sonrió. Todavía no estoy tan débil. Soy Tsunade, ¿recuerdas? Con esa típica fanfarronería, salió del quirófano. Fuera. Saltó al tejado y se sentó allí, respirando hondo y profundamente para calmarse. Entonces una leve y agridulce sonrisa se dibujó en su rostro. ¿De verdad nunca sabes cuándo rendirte, eh? Oye, mocoso, así no es forma de hablarme, replicó Tsunade con una sonrisa. Aún así, tengo que decir que estoy impresionado. ¿Incluso solo un clon de sombra tuyo tiene tanta fuerza? Kyoichi miró a lo lejos. Por supuesto. Si quieres proteger lo que te importa, tienes que esforzarte más y estudiar más. Luego miró a Tsunade.
Solo con poder puedes detener el mundo de cambiar. Sí, con suficiente poder, puedes aferrarte a muchas cosas. Si no, el tiempo lo desgasta todo. Sus ojos se suavizaron. Durante la cirugía, no sentí nada, pero en cuanto terminó, de repente pensé en el pasado. Por un instante, temió que su hemofobia hubiera vuelto. Pero una vez que salió, se dio cuenta de que no era miedo a la sangre, era simplemente la avalancha de recuerdos que la golpeaban en cuanto se relajaba. Su cuerpo simplemente reaccionó instintivamente. Por eso tenemos que seguir experimentando e innovando, dijo Kyoichi con seriedad. El éxito de esta operación demuestra que el concepto funciona. Creo que podemos empezar a probarlo a pequeña escala. Los ninjas son recursos valiosos. Desafortunadamente, muchos de los que sufren lesiones graves no tienen más remedio que retirarse. Pero con este tipo de avances médicos, quizá por fin tengan la oportunidad de recuperar lo que han perdido. Si vuelven o no al servicio, esa es su elección. Tsunade pensó un momento y asintió. Se puede implementar, pero primero necesitaremos protocolos de pruebas estrictos. Los trasplantes aleatorios no serían diferentes de la experimentación humana imprudente. Por supuesto, respondió Kyoichi. Podemos seguir el mismo proceso que usamos para Nagato. Primero trasplantar un pequeño lote de células y luego comprobar periódicamente la compatibilidad del ADN. Cuando alcance el 60% o más, procede al injerto completo de las extremidades. Tsunade lo meditó un momento y luego dijo, convocaré una reunión hospitalaria para formalizar el procedimiento. Si funciona, estos trasplantes protésicos podrían ayudar a muchos shinobi a recuperar su fuerza. Hizo una pausa, con tono pensativo. Toma a Maruboshi Kosuke, por ejemplo. Ha sido un luchador sólido toda su vida, siempre en primera línea, recibiendo los peores golpes. Aunque ha sido tratado muchas veces, algunas lesiones internas nunca sanaron del todo. Sin mencionar, exhaló. Durante una misión con el tercero, perdió un ojo protegiéndole. Si realmente pudieran cultivar y regenerar tejido, entonces curar a Kosuke sería sencillo. Este enfoque podría ser un gran avance para Konoha. No había razón para oponerse. En cuanto al cultivo de células, el método actual de Orochimaru era un modelo posible. Pero ese método era demasiado cruel. Y la cueva Richie no era tonta últimamente, las serpientes habían dejado de responder a sus llamadas por completo. Solo puedes esquilar la misma oveja durante un tiempo antes de que se quede calva. Así que si te preocupa el cultivo celular, ofreció Kyoichi, podríamos intentar aprovechar los efectos del pseudo árbol dios. Lo he estado observando últimamente, parece capaz de diluir y nutrir el crecimiento celular. En realidad no lo había probado él mismo, solo sabía que así lo había hecho Madara. Tsunade pensó profundamente. Si eso es cierto, podría usarse como plan B, pero no creemos otra de esas cosas. Sigo sintiendo que es peligroso. En cuanto a Nagato, le ayudaré con la integración de la célula Hashirama, pero después de eso nada más. No exageraba. Como ninja médica, conocía mejor que nadie el increíble poder y el terrible riesgo de las células de Hashirama. Un árbol dios imitado ya estaba forzando la idea. Kyoichi no objetó. Solo había cultivado el pseudo árbol dios para refinar de forma segura el chakra del 10 colas, no le interesaba el árbol en sí. Aún así, como clon, no podía disiparse todavía. Necesitaba vigilar. No solo contra Orochimaru. Si solo fuera él, un solo clon de madera bastaría. Orochimaru podía ser impredecible, pero un poco de presión bastaba para mantenerlo bajo control. La verdadera amenaza era Black Setsu. Ese pseudo árbol dios contenía todos los recursos actuales de Kyoichi. Si Black Setsu lograba arrebatárselo todo, las cosas se volverían desastrosas. El clon transmitió un mensaje al verdadero cuerpo de Kyoichi. Nagato necesitaría al menos 2 o 3 días para recuperarse por completo. Kyoichi no se sorprendió. Incluso con la vitalidad Uzumaki y las células Setsu blancas, la recuperación de una cirugía cardíaca y el injerto de células de Hashirama lleva tiempo. 2 o 3 días, como mínimo. Capítulo 366. ¿Profecías? Oh, yo también puedo hacerlas. ¿Cómo está Nagato? En un pequeño pueblo junto a la carretera, Jiraiya y Kyoichi estaban sentados en una taberna de esquina, compartiendo una copa mientras observaban a un herrero golpear una espada. El lugar estaba situado a lo largo de una ruta principal hacia Iwagakure. Cualquier shinobi que viajara desde allí probablemente pasaría por esta región. En otras palabras, estaban al acecho, esperando atrapar a Noki en su camino. Kyoichi no estaba bebiendo. Simplemente picoteaba la comida de la mesa. No está mal. La operación ha terminado. Está comiendo, bebiendo, con su constitución, estará de pie en 2 días como mucho.
Eso está bien. Jiraiya exhaló aliviado. Pero entonces parpadeó sorprendido. ¿Así que es verdad? ¿Madara realmente plantó una marca maldita en Nagato? Sí. Kyoichi no dio más detalles. Cualquiera que conociera el Finjutsu y las técnicas de barrera, aunque no fuera un especialista, podía entender las implicaciones. Jiraiya no era una excepción. No era un maestro de sellos, pero tampoco era ignorante. Se quedó en silencio, olvidando por completo su bebida. Tras varios segundos, murmuró. Ese maldito Madara sigue causando problemas después de todos estos años. Menos mal que te enteraste de sus planes. De lo contrario, quizá nunca nos habríamos dado cuenta de que había alguien manipulando el mundo shinobi desde las sombras. Jiraiya no pudo evitar suspirar. Realmente sentía su propia impotencia. Si Kyoichi y la joven Koinata Mukai no hubieran descubierto los extraños patrones de chakra que rodeaban a los Uchiha y seguido las pistas. Puede que todavía estén a oscuras hoy en día. Encontrar a Madara fue medio de suerte, dijo Kyoichi. Eso, y el hecho de que era demasiado confiado. Tras años de conspiraciones invisibles, Madara y Black Setsu se habían vuelto descuidados. Nunca podrían haber imaginado que hubiera alguien vivo que ya conociera el final, y pudiera trabajar hacia atrás a partir de él. Un hombre leyendo directamente del guión. Contra alguien así, un vidente de la trama en sí, realmente no hay defensa. Un pequeño desliz y Kyoichi podría juntar todo y exponerlos por completo. Así que, en realidad, que Madara fuera descubierto no fue su fracaso. Era la ventaja de Kyoichi. Jiraiya no entendía todo eso, simplemente se quedó sentado, suspirando profundamente. Habéis avanzado tan rápido, mientras tanto, ni siquiera sé qué he estado haciendo estos últimos años. Apenas he mejorado. Incluso mi modo sabio tuvo que completarse con tu ayuda, TSH. Dio un sorbo sombrío de sake. A medida que la investigación de Kyoichi seguía revolucionando Konoha, Jiraiya se sentía cada vez más atrás. Esa sensación que se va arrastrando de quedarse atrás. En su día, había sido uno de los shinobi más famosos del mundo. Pero ahora, cuando la gente hablaba de Konoha, los nombres que recordaban eran Kanda Kyoichi y Namikaze Minato, las estrellas gemelas de Konoha. Dos maestros del dios del trueno volador, inigualables en velocidad, su mera presencia en el campo de batalla era un obstáculo. Nadie se atrevía a amenazar ya a Konoha, y el mérito en gran parte les correspondía a ellos. El Sannin legendario. Solo reliquias de una época pasada. Todavía. Jiraiya rió suavemente. Quizá no pueda seguir el ritmo de prodigios como tú, pero yo también crié a algunos genios, ¿no? Algún día, mis alumnos podrían ser quienes cambien el mundo shinobi. Kyoichi sonrió con suficiencia. Oh, escúchate. ¿No habían nacido ya genios? Oye, ¿qué se supone que significa eso? Jiraiya protestó de inmediato. Aunque, cuando lo pensaba, era verdad. Minato y Nagato eran excepcionales mucho antes de que él los entrenara. La mayoría de las técnicas que dominaban eran autodidactas o automejoradas. Si acaso, lo único que hacía era enseñarles lo básico. Nada más. Así que, cuanto más lo pensaba, más vacilaba la confianza de Jiraiya. Miró a su alrededor, luego se inclinó y bajó la voz. Por cierto, ¿qué pasó entre tú y el gran sabio Sapo en el monte Miboku la última vez? ¿Qué te dijo? Nada especial, respondió Kyoichi con naturalidad. Solo hemos hablado un poco. Dijo que había soñado una profecía sobre mí, que algún día, Nagato y yo usaríamos juntos el Chibaku Tensei. Jiraiya se detuvo, parpadeó y luego aplaudió. ¿Sí? Ese es exactamente el estilo del gran sabio Sapo, toda una introducción vaga, sin conclusión. Parece que ha dicho algo profundo, pero si lo piensas, es un completo disparate. Desde que Kyoichi se lo había señalado, Jiraiya había estado prestando más atención a los hábitos del viejo Sapo. Y, efectivamente, coincidían perfectamente con la descripción de Kyoichi. Cada supuesta profecía estaba llena de ambigüedad. Parecía significativo, pero el resultado siempre era incierto, totalmente dependiente de la elección humana. Así que, en realidad, la diferencia entre tener una profecía y no tenerla no era mucha en absoluto. Había pensado que quizá Kyoichi entendería algo diferente, algo más claro, pero no, incluso la visión del gran sapo sabio para él era el mismo acertijo a medio hacer. Jiraiya se bebió otra copa y suspiró. Aún así, les debo mucho. Sin el monte Miboku, nunca habría logrado lo que logré. Me dieron un propósito, un objetivo que perseguir, y eso vale algo. Kyoichi asintió. Así que la última vez que fuiste allí, ¿acabas de hablar de eso? Más o menos, dijo Jiraiya, negando con la cabeza. No vuelvo mucho últimamente.
He estado pensando mucho en esas profecías, y en mis propias decisiones. El gran sapo sabio dijo que sus visiones han estado cambiando últimamente, así que me llamó para hablar. Fue entonces cuando Jiraiya realmente se dio cuenta, la profecía era solo un reflejo de futuros posibles. El eco de un sueño de lo que podría ser, no de lo que debe ser. El futuro no estaba fijado. Todo dependía de las propias acciones. Y por eso, su determinación solo crecía. Viajar por el mundo shinobi, encontrar su propia respuesta a la paz, y dedicarse a ella. Ante eso, incluso el gran sapo sabio guardó silencio. De hecho, Jiraiya podía sentirlo, el viejo sapo se había quedado atascado. Como si ni siquiera él supiera qué decir ya. Fue en ese momento cuando Jiraiya sintió una extraña desilusión, dándose cuenta de que incluso la sabiduría del gran sapo tenía sus límites. ¿Profecías, eh? Kyoichi sonrió levemente. Yo también puedo hacer esos. Por ejemplo tú, Jiraiya. Prevoy que algún día morirás a manos de tu propio alumno, tu cuerpo hundiéndose bajo el mar. ¿Y qué pasa con Orochimaru? Él. Le veo salir de Konoha. Fundando su propia aldea. Persiguiendo su sueño de inmortalidad. Él también avanzará. Kyoichi dio un sorbo de agua. Teja. Jiraiya estalló en carcajadas, desestimándolo con un gesto. Casi me tienes en el clavo. Kyoichi solo sonrió en silencio. Ver. A veces, cuando dices la verdad, nadie te cree. Piensan que estás bromeando. Todavía, tras pensarlo un poco más, Jiraiya frunció el ceño. Aunque, si Yaiko y Konan murieran, Nagato realmente podría seguir ese camino. Y en cuanto a Orochimaru sí, la inmortalidad ha sido su obsesión desde la infancia. Sus padres murieron jóvenes, y al discípulo que más apreciaba también, suspiró en silencio. Como camarada, los sentimientos de Jiraiya hacia Orochimaru eran complicados. Porque él sabía. Orochimaru no se había vuelto así de la noche a la mañana. Fue un descenso lento nacido del dolor. La muerte de Nawaki llevó a Tsunade a abandonar la aldea, y empujó a Orochimaru a perseguir la vida eterna. ¿Y el propio Jiraiya? Esa misma tragedia solo profundizó su propia determinación, seguir caminando por el camino hacia la paz. Capítulo 367. Noki, no puedes ocultar tu aura. Las experiencias de una persona moldean su forma de pensar, eso es lo que creo. La única verdadera lástima es Tsunade, suspiro, Jiraiya soltó un suspiro pesado. El pasado de Tsunade había sido demasiado trágico. Todos los que alguna vez le importaron murieron en la guerra, dejándola completamente sola. Por suerte, Kyoichi apareció, este pueblo, solo le trajo dolor y tristeza. Kyoichi, de verdad debería darte las gracias. Si no fuera por ti, Tsunade nunca habría vuelto a Konoha, y mucho menos habría asumido el manto de la cuarta Hokage. Aunque ese pensamiento puede sonar demasiado sincero. Pero aún así había muchos descendientes del clan Senju en Konoha. Si se fuera por ahí reconociendo a todos como parientes, estaría ahogándose en familia. Así que, naturalmente, solo se notaría a quienes tenían un talento excepcional. Por supuesto, el talento por sí solo no le habría ganado tanta confianza. Permitirle acceder y usar todos los archivos y recursos del clan Senju iba mucho más allá. Que Tsunade estuviera dispuesta a llegar tan lejos por él significaba solo una cosa. Realmente admiraba y creía tanto en su fuerza como en su carácter. Estos no son del todo mis logros, dijo Kyoichi con una leve sonrisa. Si Tsunade no hubiera tenido ya esa semilla de pensamiento en ella, nunca habría vuelto a Konoha. Solo la ayudé a darse cuenta antes. La verdad es que, de no ser por Tsunade, las cosas habrían sido muy diferentes. En aquel entonces, nunca imaginó que ella volvería corriendo al pueblo por su culpa y eso conmovía profundamente a Kyoichi. Su influencia actual en Konoha se debía mucho al apoyo inquebrantable de Tsunade. De hecho, ella había soportado gran parte de la presión política en su nombre. Así que, al final, no se trataba de quién ayudaba a quién. Se completaban mutuamente. Jiraiya se detuvo unos segundos y luego asintió pensativo. Sí, eso suena bien. Con su personalidad, una vez que se decida, ni siquiera 9 bueyes podrían arrastrarla de vuelta. Basta de hablar. Todos están trabajando por un futuro mejor ahora, ¿verdad? Una vez que nos ocupemos de Madara, la vida en el mundo ninja solo mejorará. Tarde o temprano, veremos una era sin guerra. Kyoichi se levantó y se estiró perezosamente. Nadie podía evitar completamente que las naciones se enfrentaran, pero él creía que esos conflictos al menos podían mantenerse antes de llegar a guerras a gran escala. Claro, él era solo una persona. Lo mejor que podía hacer era recurrir a las lecciones de su vida anterior. Construir una paz verdaderamente duradera desde cero.
Eso seguía fuera de su alcance. Pero de algo estaba seguro. Esa tontería de paz que Naruto logró después. Totalmente irreal. Después de relajarse un poco, Jiraiya miró por la ventana y de repente entrecerró los ojos. Oye, ¿no es ese Noki? Sí, asintió Kyoichi. Está aquí. Deberíamos ir a recibirle y hablar sobre la alianza. Para capturar las fuerzas de Madara de un solo golpe, necesitaremos la cooperación de Iwagakure. Sus usuarios de Art Release pueden no ser buenos en todo, pero cuando se trata de excavar y excavar, nadie es mejor. Jiraiya se rió y asintió en señal de acuerdo. No hay duda. Konoha no podía competir con Iwagakure en técnicas de liberación de la tierra, especialmente excavación y manipulación del terreno. Los dos se marcharon en silencio. Noki aún no los había percibido. Confiado en su disfraz, supuso que nadie le reconocería. Lo que no se dio cuenta, sin embargo, era que su aura lo delataba al instante. Incluso con una técnica de transformación, su porte distintivo era inconfundible. Después de todo, aunque cambies de apariencia, tus gestos siguen siendo los mismos y Noki seguía caminando como él. Para empeorar las cosas, su guardaespaldas era tan obviamente el Kitsuchi de Iwagakure que todo el acto era prácticamente inútil. Mientras tanto, los disfraces de Kyoichi y Jiraiya estaban. Jiraiya, ¿podrías ser un poco más serio? Si Tsunade te viera actuar así, te daría un puñetazo en el acto. Kyoichi solo se giró para mirarle solo para ver la inconfundible sonrisa lasciva de Jiraiya. Suspiró para sus adentros. Jiraiya tosió incómodo. Pues no pude evitarlo. No esperaba que los Iwanin tuvieran tan kunoichi de piernas finas por aquí, ¿sabes? Kyoichi tosió secamente y lo condujo hacia adelante. Noki aún no se había dado cuenta. No fue hasta que se acercaron que empezó a notar que algo no iba bien. Manténeos alerta. Algo va mal, murmuró Noki entre dientes. Kitsuchi seguía sin tener ni idea, pero Noki ya había empezado a formar sellos de mano, solo para que Kyoichi apareciera a su lado en un instante, agarrándole la muñeca con firmeza y deteniendo el movimiento. Noki-sama, dijo Kyoichi con calma, te disfrazaste de mercader para venir a la Tierra del Hierro, dudo que hayas venido solo a comerciar, ¿verdad? Tú, pequeño espera, no, eso no está bien. Al principio, Noki intentó seguir el juego, pero a mitad de frase, la realización lo golpeó. No había manera de que la Tierra del Hierro tuviera shinobi tan poderosos. Si los hubiera, Mifune no seguiría siendo su líder. No, la única persona capaz de algo así y con tiempo suficiente para hacerlo era ese maldito mocoso de Konoha. Kanda Kyoichi. Pequeño gamberro. Así que viniste a la Tierra del Hierro antes que nosotros, ¿eh? No es de extrañar que de repente aceptara acoger la cumbre de los 5 Kage. La voz de Noki bajó el tono. Le había parecido extraño. Mifune siempre había mantenido la Tierra del Hierro estrictamente neutral. Pero esta vez, las invitaciones se enviaron en secreto a través de canales mercantiles, y a todos los shinobi se les dijo que viajaran en silencio. Si no fuera por su confianza en el carácter de Mifune, Noki habría pensado que era una trampa. Pero ver a Kyoichi allí lo dejó todo claro. Donde quiera que estuviera este chico, los problemas nunca estaban lejos. Y teniendo en cuenta que Kyoichi había sido quien perseguía los planes de Madara y proponía la cumbre de los 5 Kage en primer lugar, bueno, por supuesto que ya estaba aquí. Noki respiró hondo, dándose cuenta de que ese no era el lugar para hablar. Reprimió su irritación y siguió a Kyoichi y Jiraiya por el camino de los comerciantes hasta una posada cercana a la misma en la que Kyoichi se había estado alojando. Noki también alquiló una habitación allí. Esa noche, los tres se reunieron en privado. Chaval, comenzó Noki, por tu tono, parece que has avanzado en la pista de Madara. Dilo en serio, ¿cuál es la situación? ¿Cuánta gente has traído? Preguntó Kyoichi. Bueno. Noki tosió ligeramente, un poco avergonzado. Kyoichi agitó la mano. No hace falta que seas tímido. Seamos sinceros, has desplegado tus fuerzas principales discretamente alrededor de la frontera occidental de la Tierra de Hierro, ¿verdad? Así es, admitió Noki. No se le podía culpar realmente. ¿Una cumbre repentina de los 5 Kage celebrada en secreto? Por supuesto que haría planes de respaldo. Si algo salía mal, sus tropas podían reaccionar de inmediato. Kyoichi sonrió. Excelente. Sabía que vendrías preparado. Eso es exactamente lo que necesito porque tengo un plan para aniquilar a las fuerzas de Madara de un solo golpe. Capítulo 368. ¿Qué tipo de hechizo le echaste? ¿Eh? Noki se quedó completamente atónito.
Había desplegado a esos shinobi Wagakure alrededor del país del hierro simplemente como precaución, en caso de que algo saliera mal, podrían servir como disuasivo, una advertencia para evitar que el país del hierro actuara de forma impulsiva. Pero ahora. Resultó que el otro lado pensaba exactamente lo mismo. A esta hora. ¿Había anticipado la otra parte su anticipación? Aún así, al menos no estaban allí por él. El objetivo era Uchiha Madara, no Iwagakure. De lo contrario, las cosas se habrían torcido rápidamente, especialmente porque la fuerza de Kanda Kyoichi había crecido hasta el punto de que Noki ni siquiera podía formar sellos de mano a tiempo contra él. Aunque parte de eso se debía a su propia falta de preparación mental, tenía que admitir. Esa velocidad, incluso si hubiera estado preparado, quizá no habría podido bloquearla. Y podía sentir que Kyoichi aún no había mostrado todo lo que podía hacer. Después de más de un año separados, este tipo se había vuelto aún más fuerte, y más aterrador. Noki pensó esto en silencio. Por supuesto, no podía admitirlo de plano, no delante de Kyoichi. Así que tosió suavemente y dijo, así que, este llamado gran plan tuyo, como participantes, tenemos derecho a saberlo todo, ¿no? Por supuesto, respondió Kyoichi con una pequeña sonrisa. Originalmente, iba a explicarlo todo en la cumbre de los 5 Kage. Pero como eres un aliado y socio importante de Konoha, voy a ser sincero contigo ahora. Noki se rió en voz baja. ¿Un aliado y socio importante? Sí, claro. Hace solo 2 años, eran prácticamente enemigos, y cuando este mocoso venía agitando su espada, no había sido precisamente amable. Pero. No tenía sentido decir nada de eso en voz alta. Todos aquí eran adultos. Así que respondió en su lugar, por supuesto. Iwagakure y Konoha siempre han tenido buenas relaciones desde tiempos antiguos. Aunque hemos tenido nuestra buena dosis de malentendidos, ahora todos están resueltos. A partir de ahora, seguiremos cooperando en amistad. Jajaja, eso me creo. Los dos zorros se sentaron, fingiendo camaradería como si todos sus viejos rencores hubieran quedado enterrados. Sin embargo, fuera, Kurotsuchi y Hirai ya bebían juntos, el ambiente dentro y fuera no podía ser más diferente. Kyoichi expuso la situación general. Al principio, Noki no le dio mucha importancia. Pero cuanto más se alejaba Kyoichi, más seria se volvía su expresión. Madara había sido encontrado. Y estaba en la Tierra de Hierro. Eso era algo que Noki nunca había esperado. Sospechaba que Kyoichi estaba detrás de los extraños movimientos en la Tierra del Hierro, pero no había imaginado que Kyoichi ya hubiera localizado el verdadero escondite de Madara. ¿Estás seguro de esta información? Lo confirmé yo mismo con Jiraiya. Te garantizo que no nos ha detectado, asintió Kyoichi. Noki respiró hondo varias veces. Pensó en muchas cosas, no solo en Madara, sino en el propio Kyoichi. Si Kyoichi podía localizar a Madara en sus puntos ciegos, eso significaba que su capacidad sensorial superaba incluso la de Madara. Y su habilidad para esconderse, era aterradoramente bueno. Un hombre así era una amenaza mortal para cualquiera en el campo de batalla, capaz de desbaratar estrategias de guerra enteras. Así que sí. Cuando regresara a casa, se aseguraría de advertir a su gente de nuevo. Si una misión implicaba un conflicto con Kyoichi, mejor cancelarla. Este tipo no era normal. Pensándolo ahora, el cuarto Hokage de Konoha, Namikaze Minato, ya había sido una existencia absurda. Pero, ¿quién podría haber imaginado que solo un par de años después aparecería otra persona aún más ridícula? Verdaderamente, el sabio de los 6 caminos debe estar bendiciendo Konoha. Noki suspiró para sus adentros. Tras un momento para recomponerse, preguntó, ¿así que la ubicación de Madara es al norte, dices? La zona sigue siendo incierta, pero ahora el rango es reducido. ¿Cuál es el siguiente paso? Rodeamos el perímetro de la Tierra del Hierro. Además de eliminar a Madara, tenemos que asegurarnos de que ninguno de sus seguidores escape. Si al menos uno sobrevive, existe la posibilidad de que pueda revivir, y eso sería un problema. El tono de Kyoichi era calmado. Noki asintió pensativo. Un hombre como Madara merecía morir, y cuanto más a fondo, mejor. Aunque la resurrección sonaba a fantasía, cada aldea oculta la había estado investigando en secreto en los últimos años, algunos esperando restaurar a sus héroes caídos, otros simplemente traer de vuelta a quienes amaban. La mayoría de los intentos habían fallado o terminado en jutsus a medio terminar, pero una verdad permanecía. Revivir a Madara no era imposible. Para un hombre como él, crear una técnica de revival podría ser difícil, pero no fuera de su alcance. Noki lo pensó largo y detenido. Si conseguimos el permiso de Mifune, haré que mi gente se mueva desde las fronteras y establezca líneas defensivas exteriores.
Pero también hay una ruta marítima que podrían usar para escapar, no podemos cubrirla. No te preocupes, dijo Kyoichi en voz baja. Otros se encargarán de ese lado. Si es necesario, me aseguraré de que ninguno se escape. Aunque Madara era el objetivo principal, Kyoichi tenía a Minato y Nagato para apoyarle allí, lo que le permitía centrarse en cazar a cualquier Zetsu blanco que huyera. Por supuesto, si Kirigakure podía manejar ese aspecto, con gusto centraría toda su atención en Madara y Black Zetsu, eliminando primero las verdaderas amenazas. Kirigakure no era débil, pero quién sabe si aún acechaban espías leales a Madara entre ellos. Esperaba que Yagura pudiera mantenerse firme esta vez, quizá entonces, el cuarto Mizukage tendría una oportunidad real de demostrar su valía. Noki siguió haciendo algunas preguntas tácticas, todas centradas en cómo derribar a Madara, incluso ofreciendo sus propios consejos. Realmente quería ver a ese hombre destruido de una vez por todas. Aunque ahora había otro Madara en juego, Kyoichi era diferente. A diferencia de Uchiha Madara, Kyoichi tenía su propio código, un conjunto claro de principios. Mientras otros no cruzaran ciertas líneas, no actuaría en su contra. Era una mentalidad que llevaba rastros de los ideales y el temperamento de Senju Hashirama. En comparación, Noki prefería mucho más tratar con alguien como él. No era dominante, y se podía razonar con él. Para Noki, Kyoichi era prácticamente una fusión de Senju Hashirama y Senju Tobirama, yin y yang unidos, fuerza y contención equilibradas. Realmente perfecto. Un milagro nacido de Konoha. Tras una discusión más profunda, Noki tenía una imagen clara de la estrategia de Kyoichi. Creó un clon de sombra, él mismo daría órdenes a las fuerzas de Iwagakure. Después de todo, si se lo dejaba en manos de Kurotsuchi, quién sabía qué tipo de lío vendría después. Con el asunto principal resuelto, Noki preguntó de repente, por cierto, ¿qué tipo de hechizo le lanzaste a Arsi entonces? Volvió al pueblo y empezó a pelear conmigo inmediatamente. No me eches la culpa a mí, dijo Kyoichi con firmeza. Resi solo era un invitado en Konoha. No le influí para que hiciera nada. Noki soltó un resoplido frío, claramente no convencido. Capítulo 369. La vida en prisión sigue siendo mejor que en Iwagakure. ¿Qué dijo siquiera? Noki todavía intentaba asimilarlo. Ese maldito Rsi había vuelto de Konoha soltando tonterías, cosas como tengo un sueño y construiré una nación donde se respete a cada Jinchuriki. Eso dejó a Noki completamente sin palabras. Lo peor era. El poder del hombre había crecido. Su control sobre la bestia con cola había mejorado significativamente. En el pasado, Rsi había estado constantemente influenciado por el chakra de 4 colas, esa era una de las principales razones por las que Noki rara vez le permitía misiones de alto riesgo. Pero ahora, la diferencia era evidente. El control del chakra de Rsi había alcanzado un nivel completamente nuevo. No había duda alguna. Esto fue obra de Kyoichi. Nadie más en el mundo tenía tantas ideas locas o experimentos ridículos. ¿Una nación de Jinchuriki? ¡Qué tontería más absoluta! ¿Quién es más numeroso? ¿Los Jinchuriki o la gente corriente? Obviamente lo segundo. Noki no creía estar equivocado por ser pragmático. Por eso su actitud hacia Kyoichi no era precisamente amistosa. Esta conversación era realmente su forma de desahogar un poco de esa frustración, en un tono mitad bromista, mitad serio. Porque, francamente, el poder de Kyoichi se había vuelto tan abrumador que incluso hablar con él ahora requería un tiempo cuidadoso. Si no, si este tipo alguna vez se molestaba, Iwagakure sería quien sufriría por ello. No quiera, si nada, flexible. Podía inclinarse cuando era necesario y mantenerse erguido cuando llegara el momento. Había aguantado tanto tiempo. Pero ante su acusación directa y su clara desconfianza, Kyoichi simplemente le lanzó una mirada calmada e indiferente. Esto no tiene nada que ver conmigo. Cada pueblo tiene sus propios problemas. La opresión que sufren los Jinchuriki no es exactamente un secreto, no puedes echarme toda la culpa a mí. Ah, ¿sí? ¿Así que dices que Rsi eligió huir? Bueno, no es imposible, dijo Kyoichi con calma. Quizá vino a Konoha, vio cómo incluso los prisioneros eran tratados con más respeto que Jinchuriki en Iwagakure, y decidió que no podía soportar volver. Tú. La tensión arterial de Noki se disparó. ¿Eso era siquiera un habla humana? ¿La vida en prisión es mejor que vivir en Iwagakure? ¡Qué descaro! Respiró hondo varias veces, forzando a calmarse. Luego se sentó de nuevo. Sinceramente, Kyoichi ni siquiera se había dado cuenta de que se había puesto de pie, la diferencia de altura era tan insignificante que, tanto si el hombre estaba sentado como de pie, seguía siendo más bajo. Vale, dejemos las cortesías, dijo Noki con voz áspera.
Dime claro, ¿qué has estado haciendo exactamente, contactando en secreto con Hinchrik todo este tiempo? No te hagas el tonto. Mi unidad de vigilancia vio a Arsian dirigiéndose hacia la Tierra del Fuego. ¿Esperas que crea que no tuviste contacto con ellos? Su barba se erizó mientras le fulminaba con la mirada. Un poco de indagación sutil claramente ya no iba a funcionar, así que lo dijo directamente. Kyoichi pensó un momento y luego dijo con calma. Mencionaste antes que su objetivo era crear un mundo donde los Hinchiriki fueran respetados. Así que dime, ¿es posible que tu gente venga realmente a reclutar a nuestro Hinchiriki para que deserte? ¿Qué? Noki casi salta sobre la mesa, golpeando la mano con tanta fuerza que los platos vibraron. Sé serio, maldita sea. No estoy bromeando. Las venas le sobresalieron en la frente. Hablar con Kyoichi era exasperante. El hombre estaba irritantemente calmado, cada palabra le hacía subir la tensión. Kyoichi agitó la mano, sin inmutarse. Relájate. Solo digo, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero puedo ayudarte a vigilarlos. Me aseguraré de que no les pase nada en la carretera. Después de eso, a dónde van y qué hacen, no es algo en lo que pueda interferir. Y no mentía. Realmente no le importaban Rsinian. Sí, los Hinchiriki eran fuertes, pero para Konoha, su poder era más un lujo que una necesidad. Los problemas que traían a menudo superaban los beneficios. Así que, en verdad, todo lo que había dicho era verdad. Noki exhaló por la nariz. Vale. De todas formas, no me preocupa tanto el tema de la bestia con cola. Pero necesito saber, ¿qué es exactamente lo que intenta hacer Konoha? He oído que también has estado en contacto con otras aldeas. Tampoco iba a andarse con rodeos. Kyoichi no se sorprendió. Cada aldea importante tenía sus propias redes clandestinas, y era normal que intercambiaran inteligencia para asegurarse de que nadie fuera sorprendido. Las bestias con cola no fueron una excepción. Todos habían hablado del asunto antes, solo para darse cuenta demasiado tarde de que Kyoichi ya poseía muestras de chakra de varias bestias con cola. Ahora, el arrepentimiento era inútil. Eso era lo que preocupaba a Noki. Kyoichi se inclinó ligeramente hacia adelante. El 10 colas. ¿Qué? El chakra de las 9 bestias con cola puede combinarse para recrear una criatura antigua, un ser monstruoso conocido como el 10 colas. Probablemente ese sea el objetivo final de Madara. Hemos hecho algunos experimentos preliminares, y es posible. Su tono era solemne. El corazón de Noki dio un vuelco. ¿10 colas? Nunca había oído hablar de ella antes. Sinceramente, su primer pensamiento fue que Kyoichi estaba mintiendo otra vez. Iwagakure ya había sido estafada lo suficiente por este tipo, toda su industria médica dependía ahora de los fármacos de Konoha. No les iba mal, en sí, pero estar bajo el control de otra persona siempre dolía. Y ahora ahí estaba, lanzando otro concepto misterioso como si nada. Pero entonces. Kyoichi empezó a explicar, no todo, pero lo suficiente. Habló de tiempos antiguos, de una criatura primordial que existió mucho antes de la era ninja. El escepticismo de Noki fue dando paso poco a poco a la incredulidad, y luego a una creencia a regañadientes. Y eso sin que Kyoichi mencionara siquiera al clan Tsutsuki. Si lo hubiera hecho, probablemente Noki habría descartado toda la historia de plano. Después de todo, ¿quién podría creer en un clan alienígena casi divino de más allá de las estrellas? No se podía culpar a una rana por pensar que el pozo era el mundo entero, porque eso era todo lo que había conocido jamás. Finalmente, Noki suspiró profundamente. Vale, vale. Iwagakure cooperará plenamente respecto a Madara. Solo dime qué necesitas, pero una cosa. No nos arrastres contigo. Tienes mi palabra, dijo Kyoichi con suavidad. HMPH. Eres muy astuto, pero admito que nunca has incumplido tu palabra. Y tampoco eres tan podrida por dentro. Confiaré en ti en esto. Noki asintió con firmeza. Kyoichi, al menos, no era como Senju Tobirama, que, en su opinión, era puro veneno disfrazado de hombre. Se recostó, sumido en sus pensamientos. Todo lo que Kyoichi le había contado era abrumador, el tipo de información que un anciano necesita todo un día solo para digerir. Y aún así, le dolía la cabeza. A la mañana siguiente, ya estaban de nuevo en la carretera, dirigiéndose al lugar donde Mifune había organizado la reunión de los 5 Kage. A mitad de camino, Kyoichi se excusó, diciendo que tenía que ir a ver a alguien en otro sitio, y desapareció. No fue hasta que Noki estaba a mitad de camino por el sendero de la montaña cuando lo comprendió. Maldita sea, me han vuelto a engañar. Ese chico solo había mencionado el chakra de 10 colas para provocarle.
Claramente, las 9 bestias con cola no eran la verdadera clave, y Kyoichi había evitado deliberadamente explicar el método de fusionarlas. Entendía que probablemente era confidencial, pero aún así, eso era lo más importante. Lord Tercero, ¿qué pasa? Preguntó uno de sus hombres. Nada. Mosquito, gruñó Noki. Sigue andando. Suspiró. No era exactamente que le engañaran, no esta vez. Conocía demasiado bien el tipo de Kyoichi. Ese chico nunca revelaría algo tan importante. Y aunque lo hiciera, sería mentira de todos modos. Mejor no preguntar. Capítulo 370. La víspera de la batalla. El chakra de las 10 colas de qué estabais hablando tú y Noki. Os oía desde fuera, parecía que ibais a lanzar puñetazos. Ese pobre chico, Kurotsuchi, parecía tan nervioso que casi irrumpe. Jiraiya se rió, claramente disfrutando la idea. Ver a ese testarudo viejo fósil de Noki ponerse nervioso era deliciosamente satisfactorio. Así que, en cuanto se fueron, fue directamente a ver a Kyoichi, ansioso por enterarse de toda la historia y hablar de los cotilleos. Kyoichi no ocultó nada. Le dio a Jiraiya un breve resumen de su conversación. Cuando terminó, las cejas de Jiraiya estaban levantadas. Así que Noki no parece muy interesado en su Jinchuriki, ¿eh? Parece que Iwagakure maneja ese tipo de cosas de forma diferente a las otras aldeas. A Iwagakure solo le importa asegurarse de que nadie más los reciba. Kyoichi asintió. La lógica de Noki era sencilla. Iwagakure no necesitaba a Jinchuriki, pero tampoco querían que nadie más los tuviera. ¿Y qué hacían Resi y An fuera de la aldea? No era su problema, mientras no dañara a Iwagakure. Claro. Si alguien intentara llevarse a esos dos, Iwagakure nunca lo toleraría. Ese tipo de postura medio distante, medio posesiva era la definición perfecta de ambiguo. Y esta vez, cuando Noki lo mencionó, no fue realmente para hacer preguntas, más bien para sondear a Kyoichi. Kyoichi lo entendió de inmediato. De ahí su respuesta. Los propios Jinchuriki van contra el orden natural, dijo Jiraiya en voz baja. Si me preguntas, una vez que el mundo encuentre algo de paz, no habrá razón para que existan. Las bestias de 9 colas, nunca estuvieron destinadas a traer caos. Deberíamos liberarlos algún día. Kyoichi guardó silencio varios segundos antes de responder, desde nuestro punto de vista, eso no suena mal. Pero hay aldeas que aún dependen del poder de sus Jinchuriki. Y además, alzó la vista. Todavía están los que están por encima de nosotros. El Tsutsuki, murmuró Jiraiya. Kyoichi ya los había mencionado antes. El clan Tsutsuki, y su conexión con el árbol dios. A partir de los experimentos de Kyoichi con su réplica del árbol dios, había confirmado que el verdadero extraía de las líneas ley de la tierra, consumiendo su propia fuerza vital. Y de ese poder, llegó el chakra del 10 colas. Pero eso planteaba otra pregunta. ¿El árbol dios solo absorbía energía para formar el chakra del 10 colas? Obviamente no. Si los antiguos Tsutsuki realmente fueran tan poderosos como Kyoichi sospechaba, nunca codiciarían algo tan limitado como el chakra de 10 colas solo. Eso significaba que la cosecha del árbol dios tenía un propósito mayor, quizá incluso más aterrador. Gustar, la fruta. Un árbol da flores y frutos, eso era una razón natural. Kyoichi lo había planteado hace mucho tiempo. Para confirmarlo, Jiraiya incluso había ido al monte Miboku para preguntar al gran sabio Sapo. El gran sapo, por supuesto, lo había olvidado. Pero Fukasaku había mencionado algo, que hace mucho tiempo, el gran sapo había hablado del antiguo árbol dios que llevaba una sola flor. Eso era suficiente. Jiraiya asintió despacio. Probablemente tengas razón. Aunque la rama de los Tsutsuki allí arriba estuvo aliada con el sabio de los 6 caminos para sellarla, el tiempo lo cambia todo. ¿Quién puede decir qué planean sus descendientes ahora? Suspiró. El problema no eran las bestias con colas sueltas, sino lo que otros podrían hacer con ellas. No había forma de detener eso para siempre. Podías atrapar a un ladrón 1000 veces, pero nunca podrías protegerte de él todos los días. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Las fuerzas de Iwagakure han tomado posición, respondió Kyoichi. Con eso, la mayoría de las defensas exteriores están cubiertas. Nos quedaremos aquí en primera línea y esperamos a que lleguen los demás. Habló con calma. Black Setsu podía actuar en cualquier momento. En cuanto a Madara, eso era más difícil de predecir. La mente del hombre era imposible de leer. Podría aparecer para un duelo total, o podría encerrarse bajo tierra el resto de su vida. Aún así, sin la estatua de Gedo, Kyoichi apostaba por la primera opción. Madara no era de los que se quedaban callados y morían de viejo.
Especialmente ahora, cuando Kyoichi ya le había desenmascarado, contrarrestado sus planes y desmantelado sus redes. Correr ya no estaba en la naturaleza de Madara. Lo que significaba. Una batalla era inevitable. Black Zetsu, sin embargo, esa era otra historia. Nunca moriría junto a Madara. Encontrar una forma de atraparlo sería el verdadero desafío. Kyoichi estaba sentado con las piernas cruzadas al borde de la llanura nevada. Ahora estaban peligrosamente cerca de la base de Madara. Si avanzaba más, su riesgo de exposición se multiplicaba. El tiempo pasaba lentamente. Mientras tanto, su clon de sombra en Konoha había reducido el consumo de chakra al mínimo indispensable. Las tareas de ese clon eran muchas, no solo vigilar el árbol dios artificial, sino también prepararse para extraer el chakra del 10 colas en el momento decisivo. A través del dios del trueno volador y la disolución del clon, el chakra se transferiría instantáneamente al cuerpo verdadero de Kyoichi. Y había algo más que estaba esperando. Nagato. Ya había sido trasplantado de las células de Hashirama y había estado inconsciente desde entonces. Pero según el último informe de Oriri, por fin había despertado hoy. Las células de Hashirama le habían curado asombrosamente rápido. Originalmente, Kyoichi pensaba que Nagato necesitaría 1 o 2 días más para adaptarse del todo. Pero por la tarde, Nagato ya estaba en el laboratorio, acompañado por la propia Tsunade. Alzó la vista, con los ojos muy abiertos, hacia el imponente árbol artificial. La escena le dejó atónito. Un árbol dios artificial, y sin embargo irradiaba el mismo asombro, el mismo atractivo, que el verdadero. Podía sentir su Rinnegan agitándose inquieto, resonando con él. Claro, no era la auténtica. ¿Estás completamente recuperado? Preguntó Kyoichi. Sí, dijo Nagato, sonriendo levemente. Aunque debo admitir que mi progreso con el chakra de naturaleza Yang ha sido lento. Por eso tuve que molestar a Tsunade Ime para que trasplantara las células de Hashirama para mí. Ahora puedo comprender su naturaleza mucho más rápido. Tal y como esperaba. Con el poder de las células, Nagato no solo había aprendido la esencia del chakra Yang, sino que también podía sentir que la carga sobre su Rinnegan se había reducido drásticamente. Incluso técnicas a gran escala como Chibaku Tensei ya no forzaban su cuerpo como antes. Tal era el poder de las células de Hashirama. Dejaba claro que, incluso como miembro del clan Uzumaki, el cuerpo de Nagato seguía lejos del legendario sabio. Kyoichi, por supuesto, entendía por qué. El cuerpo del sabio llevaba el verdadero chakra Asura, la vitalidad divina de los 6 caminos mismos. La línea de sangre Uzumaki era extraordinaria, pero comparada con el cuerpo sabio del sabio, seguía siendo un peldaño por debajo. Incluso el físico y la estructura celular de Kyoichi superaban con creces a los de Nagato. Entonces empieza a absorber el chakra del 10 colas, dijo Kyoichi. Has dominado el Seiyujin. Puedes almacenarlo allí de forma segura, sin perder nada por desbordamiento. Mi cuerpo principal ya ha localizado la posición de Madara. Nagato asintió. Él también podía percibirlo. La intensidad creciente en los movimientos de Kyoichi. El enfrentamiento final estaba cerca. Ahora le tocaba a él contribuir. Respiró hondo y dio un paso adelante, apoyando la mano en el tronco del árbol divino artificial. Kyoichi levantó el sello que lo sujetaba. Desde la oscura fisura del tronco, el chakra del 10 colas comenzó a elevarse, denso, pesado y antiguo, como la lenta exhalación de un dios despertando de su sueño.